Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí de dominguito en la playa disfrutando de un paseo. Miren, este va a ser un vídeo con muchísimos datos. Y es un vídeo con muchos datos porque es importante apoyarse en los datos, en las cosas que nadie puede negar, porque se pueden comprobar muy fácilmente en Google, por ejemplo, para desmontar los falsos relatos. ¿Y a qué falso relato voy a atacar hoy y a desmontar muy fácilmente? Pues a este falso relato que se quiere expandir sobre que Franco era nazi. Sobre Franco se podrán decir muchas cosas, pero nazi no era. Y les vengo a sacar este tema porque me indigna muchísimo, me parece una auténtica vergüenza que en el 80 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz se quiera llevar al rey, junto con el ministro Ángel Víctor Torres, a ligar todo eso que ocurrió, la matanza de judíos en Auschwitz, con la colaboración o con el hecho de ser Franco un nazi. Les voy a dar muchísimos datos que dicen todo lo contrario y que desmontan muy claramente esta burda mentira. Miren, para empezar, la historia de España siempre ha sido bastante convulsa. Y la década de los años 30 no fue una excepción. En el año 34, por ejemplo, hubo un levantamiento comunista en Asturias con el fin de instaurar una clara república soviética de vete a saber qué. Los comunistas ya saben, siempre dando por culo, siempre matando a gente y demás. En esa época, el gobierno de la república dio el mando de las tropas para sofocar este problema, que de hecho fue un problema. Hay películas del Nodo donde se utilizó armamento militar de forma contundente para retener o para evitar esta sublevación. Puso al frente de la tropa a un general, Francisco Franco, que había demostrado ser totalmente fiel a la República. A partir de ese momento, cuando se sofocó, el ambiente político en España se fue caldeando. De hecho, si ustedes buscan en Google actas del Congreso de los Diputados, por ejemplo, del año 36, podrán leer tranquilamente como ese hijo de la gran puta de excompañero socialista. Sí, excompañero, yo he sido socialista también, pero esto se cura, no pasa nada. Yo estoy aquí lo más de sano y se puede, del socialismo como de la droga se puede salir. Pues este hijo de puta no se le ocurrió otra cosa que decir en pleno Congreso que socialismo y democracia eran incompatibles. Poco tiempo después, otra hija de perra como Dolores Ibarruri, la pasionaria, amenazó al presidente del gobierno diciéndole que era el último día que hablaba en el Congreso. 2 días después, el presidente fue asesinado. Con esto quiero decirles que el ambiente en la época era tremendamente caldeado, lo siguiente, por las dos partes. No voy a defender a uno u a otro. Pero, dado el grado de mentiras que se están soltando frente al nazismo, yo les digo claramente, antes franquista que socialista, visto lo visto. Y hablemos ahora un poco del nazismo y de Franco. ¿Qué relación tenía Franco con Hitler? Y si Franco de verdad odiaba tanto a los judíos como para que el gobierno de España quiera ligar lo que pasó en Auschwitz con Franco. Miren, Franco en ningún caso, absolutamente ninguno, era antisemita. De verdad. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero les voy a poner varios. Un ejemplo de esto fue, no sé si conocen ustedes la historia de Ángel Sanz-Briz, el conocido como Ángel de Budapest. Este hombre era agregado comercial de la embajada española en Budapest, en la época que Hungría estaba bajo el yugo nazi. Y claro, en esa época, deportaciones de judíos a campos de exterminio como Auschwitz a punta pala. El embajador había vuelto a España y este hombre se quedó al frente de la delegación española. Es cierto que en un principio, de motu propio, Ángel Sanz hizo un gesto por el cual el pueblo judío le está eternamente agradecido. Y es que, apoyándose en el hecho de que muchos judíos eran de origen sefardí, eran estos judíos que los reyes católicos en 1492 expulsaron injustamente de España. Gente que a día de hoy, en el 2025,
siguen conservando intacta la lengua que se hablaba en lo que ellos denominan sefarad, la actual España. Y Ángel Sambriz consiguió por parte del gobierno húngaro el que se le diese 300 pases para poder expatriar a los judíos de origen sefardí. Este hombre, pues en vez de hacer que los pases fuesen individuales, cogió y por cada pase metió una familia entera. Y hizo cosas, para que sepan ustedes, Ángel Sambriz era un tío extremadamente recto, era el clásico aragonés recio, ¿me entienden? Este hombre cogió y dice, pues mira, por cada pase voy a meter a una familia entera. Llegó a juntar a 5.000 personas. Era tanta la gente que había que tuvo que coger pisos y con permiso del gobierno español, hacer que en esos edificios ondease la bandera española, haciendo ver que eran sede diplomática y evitando que las fuerzas nazis tomasen esas posiciones y que por lo tanto repatriasen a los judíos. De hecho, en el año 44 se encontró un telegrama remitido por Franco a todas las embajadas españolas en Europa, pidiéndoles, exigiendo la máxima colaboración con los judíos. Esto, los rojos, los merdosos estos que tenemos aquí, de los zurdos de mierda, como dice Milei, pues te dice que no, que esto lo hizo una vez que la guerra estaba perdida. Eso es mentira. En el año 44 se mandó esto porque se aceleró a medida que el Tercer Reich iba abandonando sus posiciones el castigo contra los judíos. Pero la liberación de judíos por parte del gobierno español fue muy anterior. Por ejemplo, y esto es una cosa que no se lo escucharán decir a ningún político aquí en España, después de la debacle de Dunkerque, todo el ejército francés, buena parte de él, y todo el ejército expedicionario inglés en Europa abandonaron con el rabo entre las piernas Francia. El gobierno colaboracionista de Vichy, presidido por el general Pétain, empezó a colaborar inmediatamente con los nazis, capturando judíos. Los judíos que pudieron, muchísimos miles de judíos, escaparon a través de la frontera española. Franco, ante la avalancha de gente que se le vino y que no podía contradecir tampoco a Hitler, cogió a los judíos y básicamente los metió en un campo de concentración en Miranda de Ebro, provincia de Burgos. Esto lo pueden comprobar, ¿eh? Ningún judío fue asesinado y ningún judío fue deportado a la Alemania nazi. Lo digo a decir para si oyen a alguien que dice estas bobadas, tengan así datos y que sepan por dónde va el tema. Y esto en esa época era lo más normal. Esto de coger a la gente y meterla en un campo de concentración no es como actualmente, que te cogen a los primos que vienen de Zumosol, de ahí abajo, y te los meten en hoteles de 4 estrellas. Por ejemplo, algo que no verán ustedes, que les cuentan nunca, es que al finalizar la Guerra Civil Española en el año 39, muchos milicianos españoles, republicanos, se fueron corriendo a Francia, normal, porque te perseguía el enemigo. Eso, en una guerra es lo que hay. El gobierno francés, que todavía era un gobierno teóricamente democrático, metió a todos los españoles en campos de concentración. Pero es que no fue solamente eso. Los meten en campos de concentración y ¿qué ocurre? Pues resulta que en el año 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, justo cuando acaba la Guerra Civil Española, cae Polonia, y cuando cae Polonia, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Francia tuvo todo un año para haber cogido y que todo el cuerpo de ejército alemán que estaba desplazado a Polonia, haber entrado en Alemania y haber acabado con Hitler en 5 minutos. Pero como le faltaban huevos, que no tenían huevos, no se les ocurre mejor idea que coger a todos esos soldados que habían escapado de la guerra, esos sí que habían escapado de la guerra, no estos que nos vienen de Morolandia, y meterlos a la Legión Francesa y mandarlos al desembarco de Narvik. Narvik era una ciudad en el norte era un puerto muy importante en Noruega, que controlaba todo el mercado del hierro.
El hierro en aquella época, como en la actualidad, fundamental para el mantenimiento de una guerra. Entonces, pues a los pobres soldados españoles, medio hambrientos, traumatizados después de una guerra, te los ponen en el uniforme de la Legión Francesa y te los mandan a desembarcar a la friolera noruega. Más de 1000 soldados españoles. El cementerio de Narvik está abarrotado de cadáveres de soldados y compatriotas. Pero claro, eso no mola decirlo. De hecho, la primera derrota que tuvo Hitler en la Segunda Guerra Mundial fue a manos de españoles. Esto no se lo contarán mucho por ahí. Fue la pérdida de Narvik. Lo que pasa es que poco tiempo después, a los días, ingleses y franceses, por no ofender a Hitler, se retiraron. Pero lo cierto es que Narvik fue tomada por españoles. Eso es más claro que el agua. Y es claro porque es así, es un hecho histórico. Es cierto que los españoles tenían experiencia de combate. En una guerra, en una batalla, ustedes verán mucho las películas, las películas son películas. Pero una batalla es algo demencial, donde se pasa muchísimo miedo. Y es fundamental no caer con fuego amigo. Es muy fácil caer con fuego amigo. Y por eso los avances de frente se producen por pequeñas emboscadas, cogiendo al enemigo en fuego cruzado. Para eso hay que tener mucha experiencia de combate, que el soldado republicano de esa época tenía. De la misma manera que tenía el soldado nacional, que fue a combatir con la 250 División de la Wehrmacht, conocida aquí en España como División Azul. Por lo tanto, claro, aquí en España de esto de Narvik no dicen nada, porque aquí les mola mucho más hablar de una compañía, la 9ª, que participó junto al general Leclerc en la liberación de París. Eso mola mucho más, porque hablar de Narvik supone hablar de la mezquindad que tuvieron nuestros amigos franceses, y ya saben ustedes que yo adoro a Francia, con los milicianos republicanos. Por lo tanto, y para terminar, ¿yo qué quieres que te diga, majestad, Felipe? Que somos del mismo año, tío. No te prestes a este juego de estos hijos de puta, de verdad. Meter a Franco se le puede criticar por miles de cosas, pero jamás por haber sido enemigo del pueblo judío. Jamás. Todo lo contrario. De hecho, las buenas relaciones que tuvo después España con Israel fue gracias a esto. A que España jamás entregó a un judío. ¿Vale? Así que, rojillos, aprender un poco de historia, que nunca viene mal. Hasta luego.